El último informe presentado sobre cambio climático mostró la urgencia y la necesidad de entender que la crisis ya está, que el cambio climático está entre nosotros y que hay una necesidad y quizás una sola oportunidad para que se trabaje sobre la adaptación y la mitigación del cambio climático. Lo que no mostró ese informe tiene que ver con que, de alguna manera, todavía no se condena como se debería condenar a los combustibles fósiles, que son los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para conversar sobre esto y sobre la necesaria transición energética, los invito a la próxima entrevista. Es profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro en las áreas de sustentabilidad y energías renovables. Fue también director nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy conversa con nosotros el ingeniero Gabriel Blanco. Bueno, gracias Gabriel por estar con nosotros acá en Ambiente y Medio. Ya sabes que te contaba fuera de cámara, estamos en un nuevo canal, así que gracias por esta convocatoria. Gabriel vive en Bahía Blanca. En Olavarría, más precisamente. En Olavarría y bueno, llegó a Buenos Aires y por eso te convocamos. Gracias a ustedes. Lo primero que quiero contarle al público es una frase de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que en el último conferencia de prensa, cuando se presentó el informe del cambio climático, el informe mundial, él tira una frase que es que los combustibles fósiles son un callejón sin salida para la humanidad, para la economía, para el planeta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sin duda que estamos en una encrucijada porque el mundo depende de los combustibles fósiles. Nuestra sociedad se desarrolló en base a los combustibles fósiles desde hace 150 años y eso llevó a desarrollar no solo la economía, sino nuestras culturas en base al combustible fósil. Así que sin duda es una encrucijada tremenda. Y al mismo tiempo los combustibles fósiles crearon no solo el cambio climático, porque el cambio climático se debe al uso de los combustibles fósiles, sino a dependencias y a relaciones de poder a nivel global y dentro de los países que son muy tremendas y que lo estamos viendo en realidad ahora, ¿no? Que justamente de eso también me interesaba que cuentes, porque la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania, digamos, la guerra que se suscita en Europa, tiene un tinte relacionado con los combustibles fósiles, podríamos decir con la crisis climática. ¿No es momento para que los países digan, bueno, basta de esto? Bueno, yo diría que más que un tinte, ¿no? A mí me parece que es el trasfondo de la relación del poder de Putin, de Rusia y de Putin en particular, sobre Europa y sobre otros países se basa en los combustibles fósiles que él entrega y le vende al resto del mundo. Ahí podríamos hacer un parate y decirle que Gazprom, que es la empresa rusa de gas, tiene como el 15% de las reservas sí, del mundial de gas y que Europa depende en su gran mayoría, no sé el porcentaje, de ese gas que le vende Rusia. Bueno, hay países que dependen en un 50% de lo que llega de Rusia, con lo cual es decirlo todo, porque un 50%, Alemania y otros países del este europeo, pero otros países también, y otros países del exterior también, o sea, saliendo de la Unión Europea. Así que ahí tenés una explicación del porqué de esta guerra y de por qué hay guerras anteriores, ¿no? La guerra del Golfo también fue parte de lo mismo, de la misma dinámica, de la misma necesidad de controlar la energía que circula por el mundo. Y sin duda, ahí nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, ¿no? En la Argentina, ¿qué estamos haciendo nosotros metidos en el medio de todo eso? Intentando ser lo que no somos, que es un país petrolero, gasífero o hidrocarburífero. Argentina no lo es. Claro, ahí podríamos acordar o no, pero siempre se cree que Argentina es un país que tiene el petróleo suficiente o el gas con el tema de Vaca Muerta, que todavía no lo logramos extraer por cuestiones económicas. Me parece que tu opinión es diferente. Bueno, el tema me parece que la clave es de entender que por el hecho de tener las reservas bajo tu suelo, no te hace a vos un país petrolero ni gasífero.
no somos ni jugadores ni secundarios en ese juego. No nos invitan a las mesas de discusiones, no somos parte de ese negocio global. Y el tener los recursos bajo tu suelo no te hace nada, no te hace soberano energéticamente, porque no tenés ni los capitales para poder extraerlo, no tenés la tecnología para poder extraerlo, y estás todo el tiempo golpeándole la puerta a las grandes corporaciones o a los grandes países, sea China, sea Rusia o quien sea, para que vengan a sacártelo. Y les tenés que garantizar además sus ganancias, ¿no? Hay que recordar que Argentina pone 10.000 millones de dólares todos los años para que esas compañías vengan a tratar de sacar algo de petróleo. Ahora, ¿eso alcanza para la producción nacional? ¿Alcanzaría de alguna manera para la producción nacional? ¿O deberíamos seguir dependiendo si es que no hacemos esa transición energética, que ya te iba a llevar a eso? Primera pregunta. Y segunda pregunta sería, en el momento actual de una guerra, ¿tampoco podemos ser jugadores? Bueno, pero ahí está, ¿vamos a depender de una guerra para de repente poder desarrollar esos recursos? O sea, esa va a ser la política energética de Argentina, a ver si hay una guerra en algún lugar del mundo para ver si nosotros podemos vender un barril más de petróleo, un metro cúbico más de gas. La verdad que como política energética me parece que flaquea por todos lados. Lo que tiene que hacer Argentina es salir de eso, porque no somos jugadores, no nos hace soberanos energéticamente hablando, y como decía, estamos todo el tiempo dependiendo de otros para que nos dejen unas migajas en términos de regalías y un poco de petróleo. Si el petróleo y el gas argentino pueden cubrir la demanda interna, bueno, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué costo? O sea, estamos de nuevo, 10.000 millones de dólares para que las grandes corporaciones puedan garantizar un nivel determinado de ganancias, ¿no? El barril criollo, etcétera, ¿no? Ya sabemos. Así que la verdad es que me parece el momento crucial, clave ahora para entender de que tenemos que empezar a dar pasos en otro sentido, ¿no? Empezar a dar pasos en un sentido que realmente nos dé soberanía sobre los recursos y sobre el uso de esos recursos. Y ese paso está relacionado con la transición energética, que yo creo que es absolutamente necesaria, y es el momento, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Bueno, a partir de lo que estamos viviendo. Absolutamente, y tiene varias motivaciones. Una es esta, ¿no? De salir de esta dependencia tecnológica, de capitales y demás, que lo único que hace es concentrar poder económico, poder político también, porque quien controla la energía tiene una relación de fuerza en la sociedad muy distinta. Entonces me parece que es momento de salir de ahí. La transición energética es imprescindible y nos puede llevar a otro tipo de utilización de recursos, que sean recursos renovables, que sean recursos propios que hay en Argentina, y con la posibilidad hasta incluso de desarrollar tecnologías locales, porque los recursos renovables, por ejemplo, permiten ir escalando su tamaño, digamos, gradualmente, y eso permite pensar en que podés tener un desarrollo tecnológico local, con cadenas de valor locales, etcétera. Pero ¿no? hay algo que quizás lo que no estamos metidos en el tema, o el que nos está mirando no termina de entender o no termina de darse cuenta de que con las renovables se puede todo. ¿Hay algo que todavía hay que depender del fósil? Bueno, por supuesto que sí, lo decíamos al principio de todo. Tenemos una sociedad que se desarrolló, que se montó sobre combustibles fósiles. Desarmar eso, por supuesto que no lo vas a hacer en un fin de semana, claro que no. Pero sí tenés muchas posibilidades de ir avanzando en otras soluciones, en nichos o en espacios que sí se puede hacer esa transición de repente bastante más rápido. ¿Ejemplos? Ejemplo, la transformación del consumo en la residencial. Empezar a transformar los consumos residenciales, pasarlos de lo que es hoy el gas natural, pasarlos a eléctricos y empezar a producir con energías renovables, empezar a descentralizar y diversificar la producción de energía. Esas son cosas que son posibles porque los capitales necesarios son infinitamente menores a los que necesitas para montar Vaca Muerta, por ejemplo. ¿Por qué no lo entienden desde la política? Digamos, no hablo solo de este gobierno, me parece que a nivel político esto no se entiende. Creo que trasciende los gobiernos, ¿no? Absolutamente, esto quiero que quede claro, esto trasciende cualquier grieta que se pueda ocurrir. Sí, no, sí, eso absolutamente. Y yo, digamos, lo que se ve y lo que se ve en Argentina y en otros lugares del mundo es que, de nuevo, controlar, centralizar y controlar la producción y la distribución de energía en una sociedad te da mucho poder económico que se traduce en mucho poder político. En definitiva, al final del día, el que te da la energía soy yo, digo, gobierno nacional, voy a ser yo, te la voy a dar cuando yo quiera, al precio que quiera. Y cuando diversificás, lo que haces es que por ahí los municipios te den la energía. Hasta ese nivel podés llegar.
hasta nivel de comunidades. O comunidades o propia. O propia, digamos, podés escalar desde lo más pequeño, que es a nivel residencial, comunitario, municipio, provincia, y me parece que el juego entonces sería diferente. ¿Quién quiere ceder ese poder? Bueno, hasta ahora no se ve esa voluntad. Bueno, no se ve en la Argentina y no se ve en el resto del mundo. No, tampoco. no se ve en el resto del mundo. Tal vez haya algún ejemplo donde por ahí sí lo están entendiendo. Tal vez algún ejemplo, pero no quiero poner nombres porque siempre es odioso, ¿no? Con las comparaciones con otros países. Pero hay algunos países que han ido entendiendo un poquito eso. Por dónde debería ir. Por dónde empezar a transitar. Pero no quiero poner nombres porque después las comparaciones son odiosas. Lo dejamos ahí. La última. En algún momento se habló de que Argentina es acreedor ambiental, ¿no? Digamos que tenemos la matriz, los bienes ambientales como para pagar la deuda, aunque sabemos que ya la deuda, bueno, estaría como de algún punto, no te digo saldada, pero firmado que se va a pagar. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, ¿Se puede hacer alguna transacción entre lo ambiental y lo económico, la plata, digamos? Sí, está buena eso, porque la discusión es amplia, no sé si nos va a dar tiempo, pero a ver si lo puedo resumir brevemente. Sí. Conceptualmente es así, ¿no? La transferencia de recursos naturales desde los países del tercer mundo, en un momento se llamaban así, de los países en vía de desarrollo, en desarrollo ahora, hacia los países centrales o industrializados hoy por hoy, eso es cierto y fue así desde la época de la colonia, ¿no? Y sigue siéndolo, y sigue siéndolo. Ahora, el problema viene cuando vos le querés poner un valor económico, un valor monetario a eso, porque entonces entras en un camino que es el camino de la mercantilización de la naturaleza. Entonces, si vos le pones un valor monetario a un bosque o a cualquier otro recurso natural, a lo que sea, entonces ya empezás a jugar otro juego, que es, bueno, entonces, ¿quién te lo compra? ¿Quién te lo paga? ¿Te lo paga más? ¿Te lo paga menos? Y entonces empiezan a ser, claro, el dinero es fungible, dicen los economistas. Claro. Entonces, si un determinado recurso natural o servicio ecosistémico tiene un valor en monetario, entonces ya entras a jugar y a discutir otras cosas. Ya entras a discutir el valor monetario justamente y quién te lo paga o quién no te lo paga. Entonces, un día te lo pagan para conservar y otro día te lo pagan un poco más para tumbar el bosque y poner un poco más de soja. Bueno, vamos a seguir charlando de esto. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.